Bueno, me presento, ¿sí? Mi nombre es Laura Mastrocelo, soy economista, tengo un máster en estadística y trabajo como en consultoría económica de forma independiente y como docente en UADE, y también doy macroeconomía y política económica en la Universidad de 3 de Febrero. Voy a estar acompañándolos, sí, durante esta cursada, todo este primer cuatrimestre del año, los jueves a las 2 de la tarde. Nos vamos a encontrar siempre. En principio, y hasta nuevo aviso, la materia va a ser dictada de forma remota. Saben que por este contexto difícil que estamos atravesando, ya hace un año que las clases presenciales pasaron a modalidad remota. La idea es, digamos, desde UADE nos avisan que la idea es que haya una transición hacia la presencialidad lo antes posible, pero bueno, por ahora no. Si bien en UADE se han autorizado algunas actividades a ser presenciales, se puede ir a la biblioteca, y hay alguna con previo aviso, sí, seguramente ya, si no fueron notificados, ya van a ser notificados al respecto. Hay algunas clases de laboratorios y de algunas materias que tienen que ver con las artes también, que sí están empezando a ser dadas de forma presencial, pero bueno, no es el caso de macroeconomía, por lo menos no por ahora. Cuando se pueda, va a empezar a ser presencial, pero mientras tanto vamos a seguir con la modalidad remota. No sé si en el transcurso del cuatrimestre esto va a cambiar o no. Iremos viendo si, de acuerdo a los protocolos y cómo se implemente, nos irán avisando desde UADE. Por ahora está pensado como materia remota y la vamos a dictar semanalmente en estos encuentros por Teams. Dado que nos vamos a encontrar de esta manera, un pedido que les voy a hacer es un pedido personal como docente, pero además también es un pedido institucional desde UADE, es que en la medida de lo posible tengan disponibles y prendidas las cámaras, ¿sí? Tal vez no toda la clase en el sentido de que yo muchas veces voy a estar dictando los contenidos, compartiendo mi pantalla y proyectando un PowerPoint, ¿sí? Entonces, claramente en el momento en el que estoy proyectando el PowerPoint no tiene sentido, y a veces sé que prender la cámara dificulta la conexión y entonces no tiene tanto sentido. Pero sí va a haber muchos momentos, por ejemplo, como este, en el que es una charla, ¿sí? Es un intercambio verbal, ¿sí? Macroeconomía es una materia que tiene mucho que ver con lo que sucede en la realidad, con lo que se dice en los diarios, con las noticias. Entonces se presta mucho a que de parte de los alumnos, y yo fomento eso, haya preguntas, comentarios, leí tal cosa, esto es así, no es así, me parece tal cosa, está relacionado con lo que estamos viendo. Entonces se da muchas veces esta situación de comentar, de hablar, y en esos momentos, y también cuando me preguntan sobre dudas sobre lo que estamos viendo, pido, ¿sí?, en lo posible, que se prendan las cámaras. Además porque hablarle a una pantalla con fotos durante un rato, por lo menos desde este lado, desde el lado del docente, no es de lo mejor, ¿sí? Bueno, ya vi que hay algunos prendieron las cámaras, lo agradezco. Si no, fíjense que yo le estaba hablando a 9 fotos. Y no es demasiado, ¿sí? Se pierde mucho la comunicación. Está bueno cuando uno habla ver del otro lado los gestos, la cara, por lo menos que se asiente con la cabeza para saber si se está entendiendo, si no se está entendiendo. Sí, eso, desde el lado del docente por lo menos se perdió mucho cuando se pasó de la presencialidad a las clases remotas. En la clase, si yo estoy explicando algo en un aula y veo que hay caras de que parece que estoy hablando en japonés, bueno, me doy cuenta que no se está entendiendo, busco otra forma de explicarlo, uso el pizarrón, bueno, etcétera, ¿sí? Trato de buscarle la vuelta para que se comprenda. Si le estoy hablando a 9 fotos, eso la verdad que se pierde mucho, ¿sí? Así que se agradece mucho desde el lado del docente personalmente que las cámaras se prendan.
ya veo algunas caras, agradezco. Y de verdad me parece, más allá de que no solo es un pedido mío, sino desde de la universidad, que pide que nosotros extendamos esta petición a los alumnos, de verdad me parece que ayuda mucho en la comunicación y ayuda mucho en la clase, ¿sí? Ya que no nos vemos y no sabemos si nos vamos a ver cara a cara presencialmente en algún momento, por lo menos de esta forma fluye un poco más la comunicación y ayuda mucho a la clase. En otros cursos también ya di un curso de verano y también reiteré ese pedido y muchos se conectaban y prendían la cámara y la verdad que ayuda mucho de los dos lados. Así que bueno, ese es un pedido que voy a hacer. Es probable que me escuchen reiterarlo en más de una ocasión a lo largo del cuatrimestre, si veo que no sucede, sí, ya les digo, es una petición que nos dicen desde UADE institucional, pero también es algo que voy a insistir un poco como docente, ¿sí? Para que suceda, porque de verdad pienso que va a ayudar a la cursada. Así que eso respecto a la forma, miro así porque tengo un punteo de algunas cosas que no me quiero olvidar de decirles antes de empezar con la clase, ¿sí? Hoy voy a tomarme unos minutitos para hablar un poco de cómo vamos a organizar la cursada, de algunas cuestiones más formales, adelantándome por ahí un poco a preguntas que supongo que me pueden llegar a hacer. Después, por supuesto, que si hay algo que no dije y que tienen dudas, me pueden preguntar. Algo que quiero aclarar también es, a veces esta situación de la clase remota, de que solo está mi micrófono prendido, yo pongo primera y empiezo a hablar, ¿sí? Y por ahí sé que se hace pesado escuchar un monólogo de una persona tanto tiempo. Voy a intentar, les prometo que las clases no sean muy pesadas. Es una materia con mucho contenido, pero vamos a intentar de que sea lo más amena posible. Lo que sí les pido, y también es posible que reitere esto, es que siempre me interrumpan cuando sea necesario. Si en una clase presencial del aula o levantan la mano o dicen algo, interrumpen, a veces de forma remota es más difícil porque tienen el micrófono silenciado, no saben en qué momento cortarme, porque ¿sí? cuando la corto que no para de hablar, interrúmpanme, no me ofendo, al contrario, lo agradezco, ¿sí? Si digo algo que no entienden, me paran, me preguntan. Si voy muy rápido, me dicen que voy muy rápido. Si necesitamos explicar algún tema desde otro punto de vista, pues no quedó claro, también me lo dicen. Si quieren hacer algún comentario respecto, no es una pregunta, pero es un comentario que tienen respecto a algo que estamos viendo, que tiene que ver con relacionar el tema con la realidad o con algo que leyeron o lo que sea, también me interrumpen y lo dicen. Yo en general lo que voy a hacer es siempre que se preste a un momento de conversación o de discusión o de debate, y yo esté dando la clase con el PowerPoint, lo minimizo y vuelvo a Teams. Así nos volvemos a ver las caras, ¿sí? Minimizo el PowerPoint y vuelvo a las pantallas para que la persona que esté hablando pueda prender la cámara, pueda dar su punto de vista y todos nos veamos la cara, ¿sí? Así que así nos vamos a manejar. Nunca me voy a ofender si me interrumpen, háganlo sin ningún problema, ¿sí? Bueno, con respecto a macroeconomía, no sé cuántos de acá ya la cursaron, o la están recursando, o la dejaron, cuántos cursan por primera vez, no sé qué variedad tenemos de recursantes o primera vez que están cursando la materia. Tienen que comentar. Yo la curso por primera vez. Por primera vez, Sebastián, muy bien. Sí, yo también, profe. Bueno, tenemos varios que van a ver los temas por primera vez. Igual, profe. Por primera vez. Muy bien, Maite y Micaela en el chat también dicen lo mismo, Antonio también, muy bien. Bueno, hay varios que lo cursan por primera vez. Buenísimo. Es la recursada mía. Ahora en verano fue. ¿Este verano la hiciste? Sí. No conmigo. Así, porque en cuanto antes, así no perdía lo que ya por lo menos entendí, ¿no? No la hiciste conmigo, yo la di en el verano. ¿La hiciste con Sergio? Con Sergio la hice. Ah, sí. Ok, porque los dos tuvimos curso de verano ahora en febrero. Está bien, que no se vayan los conocimientos que quedaron ahí. Bien, no dejas pasar el tiempo. Claro. ¿Cómo? No,
eso, que sí, que no quería dejar pasar mucho tiempo y cuanto antes hacerla, porque dentro de todo tengo fresco los temas. Totalmente, me parece una buena decisión, buenísimo. Bueno, hay muchos que lo cursan por primera vez, por lo menos por ahora solo Luciana me dice que ya la vio. Algunas cuestiones sobre macroeconomía que me parece, no sé, que yo como alumna creo que agradecería que me lo avisen antes de empezar una materia como esta. Luciana, que la hizo hace poquito, me puede decir si está de acuerdo o si tiene otro punto de vista. Macro es una materia compleja, no les voy a mentir, es una materia compleja, pero es muy interesante porque está muy relacionada con lo que sucede en la vida real. Hablamos de temas que todo el tiempo leemos en los diarios, ¿sí? Hablamos del PBI, hablamos de inflación, hablamos de empleo y desempleo, hablamos de exportaciones de tipo de cambio. Entonces son cuestiones muy interesantes y que está bueno entender, ¿sí? Para saber qué es lo que sucede en la realidad. Pero así como es interesante, también es compleja. Y tiene una característica en particular que es, a mi punto de vista, Luciana u otros recursantes me dirán si les parece así, que es una materia que como está presentada, como está armada y por su cronograma, se va complejizando a medida que se va avanzando, ¿sí? Se va haciendo como una bola cada vez más grande. Y todo lo que vamos estudiando, lo que vamos aprendiendo, son como bases para seguir construyendo, ¿sí? Un modelo, ya vamos a hablar de lo que es un modelo, que se complejiza y se hace cada vez más grande y eso, más complejo. Por lo tanto, es muy importante ir entendiendo todo desde el principio, porque si van quedando dudas, van quedando cabos sueltos en las primeras unidades, llega junio, se arma una bola de nieve tan grande que no entendemos nada y no sabemos qué hacer con todo eso, ¿sí? Lo primero que vimos, que parece que queda re lejos, pero está flojo y entonces no nos sirve como base para seguir avanzando en la materia. Además de que tiene una característica que después del primer parcial, lo que vemos en las siguientes unidades para el segundo parcial no es que no tienen nada que ver con lo primero. Decimos, bueno, ya está, probé el primero, borrón, cuenta nueva y ahora empiezo de cero. No, está todo basado en lo que vemos antes, ¿sí? Se va como armando un castillo cada vez más grande. Por eso es muy importante ir entendiendo todo. No digo que después de cada clase sepan todo, porque hay tiempo que hay que sentarse, hay que estudiar, hay que hacer ejercicios, hay que leer el libro, hay que aprender, digamos, asimilar conocimientos. Pero sí me parece muy importante que después de cada clase se vayan diciendo, bueno, hoy entendí, sé de lo que se habló. Tengo que estudiar todavía, tengo que asimilarlo, pero lo entendí. Cuando se habló en la clase, no fue todo chino, entendí los conceptos, entendí de qué se trataba, ¿sí? Eso es muy importante. Váyanse de cada clase pensando eso, que entendieron de lo que se habló. Y si no entienden algo, pregúntenme, ¿sí? Por favor, no dejen cabos sueltos, porque de verdad después se hace cada vez más difícil. Consejo, me parece, para encarar macro, porque después pasa el tiempo muy rápido y los contenidos son cada vez más extensos, cada vez más difíciles y es muy difícil de abarcar, ¿sí? Entonces, es importante ir llevándola al día. Sé que todos trabajan, tienen otras materias, no viven para macroeconomía, está claro, pero por ahí es un repasito, ¿sí? De lo que se vio para ver si lo entendieron. Otra característica que tiene macro, muchas veces, lo digo porque me ha pasado, muchos alumnos y alumnas lo comparan con microeconomía. No sé cuántos de ustedes habrán cursado micro, pero muchas veces los que ya rindieron micro la comparan y dicen, bueno, la voy a estudiar de manera como similar o deben ser más o menos parecidas. Y no es tan parecido, ¿sí? Microeconomía, para el que la dio, tiene contenido teórico, por supuesto, pero tiene una guía de trabajos prácticos así de gorda, ¿sí? Hay muchos ejercicios, se usa bastante matemática, no compleja, pero hay algunas derivadas, se usa matemática y en general para todos los ejercicios hay que realizar cálculos y después, por supuesto, interpretar y sacar alguna conclusión, pero hay bastante de ejercicio matemático. No es así en macro, ¿sí? Macro es una materia
más conceptual, y además yo la doy, ¿sí? La macro que doy yo es la misma que dan todos los profesores, pero por supuesto cada profesor tiene su impronta, y a mí lo que más me importa de la macroeconomía es el concepto, lo conceptual, el análisis y la interpretación, ¿sí? Entonces, es probable, 99% seguro, que no haya un número en los exámenes, ¿sí? Y si hay algún número, no sea para que ustedes calculen, o si tienen que hacer algún cálculo, la complejidad es mínima y es simplemente para demostrar que entienden un concepto, ¿sí? O sea, a mí lo que me va a importar es que ustedes comprendan conceptos, que analicen una situación, que interpreten, que desarrollen una idea. El examen es escrito y va a haber que escribir, ¿sí? Nada de flechitas, hay que escribir, desarrollar ideas. Me importa que sepan explicar con sus palabras algo que sucede, ¿sí? Ya vamos a ir avanzando, pero bueno, ¿qué pasa en esta economía si, por ejemplo, el Estado aumenta el gasto público y entonces eso afecta a qué? ¿Y qué va a pasar con el PBI? ¿Y entonces qué va a pasar con el empleo? ¿Y las familias van a consumir más, van a consumir menos? Y eso, cómo se interrelacionan las distintas variables de la economía a partir de determinadas situaciones que les voy a plantear. Por lo tanto, denle más esa impronta también desde el punto de vista del estudio. Hay una guía práctica, ¿sí? Que está colgada en WebCampus, todo está en WebCampus y en los archivos de Teams, se lo pueden bajar de ahí. La vamos a utilizar, vamos a hacer ejercicios en clase, algunos son numéricos, ¿sí? Pero probablemente, llegado el momento del examen, no tengan ese tipo de ejercicios numéricos, sino más de los que son la mayoría en realidad en la guía, que son más bien conceptuales o de análisis. De todas formas, yo recomiendo hacer los ejercicios numéricos. Digo, la guía no es muy larga, recomiendo hacerla toda, ¿sí? ¿Por qué? Porque muchas veces pasa que los ejercicios numéricos sirven para cerrar ideas. ¿Sí? ¿Vieron? Cuando da igual, cuando da oferta, igual demanda y uno hace como un tic, bueno, esto cerró, como que todo, hay algo en el cerebro que cierras y el concepto termina de decantar, ¿sí? Termina de cerrar. Entonces, recomiendo hacerlo, recomiendo hacer toda la guía para el estudio. Nosotros vamos a hacer la mayor cantidad de ejercicios posibles en clase, pero recomiendo hacerla toda para estudiar. Los ejercicios numéricos también. Por supuesto que si hay algo que no llegamos a ver en clase, pero ustedes lo hicieron solos y les queda alguna duda después, traen la duda, siempre va a haber un espacio de preguntas y consultas en todas las clases, así que pueden traer la duda a la clase siguiente y lo vemos. La guía de ejercicios, que es esta que se pueden bajar, en un ratito comparto pantalla y se las muestro, está separada por unidades, cada unidad que vamos a ver son 8 unidades, y tiene una serie de ejercicios para cada unidad y después están las respuestas, ¿sí? Están las respuestas, el valor, si es un ejercicio numérico, o una idea de cómo tiene que ser la respuesta, si es más teórica o conceptual, y además les indica qué capítulo del libro pueden leer para ampliar ese tema, ¿sí? Así que está bastante completa en ese sentido. Eso con respecto a características generales de la materia. ¿Cómo vamos a organizar las clases? Bueno, sé que es muy pesado una clase teórica por computadora, soy consciente de eso, así que en general lo que vamos a hacer es, voy a empezar la clase dando, cuando están frescos, ¿sí? Voy a empezar la clase dando teoría, con ayuda, con soporte de un PowerPoint que preparé. El de la unidad 1 ya se lo subí, que es el que vamos a empezar a ver hoy. Y después vamos a tener una parte para hablar de la práctica y para hacer algunos ejercicios, o por lo menos para plantearlos y que ustedes los terminen en su casa, etcétera, ¿sí? Vamos a ver para cuánto nos da el tiempo. Pero bueno, la primera parte de la clase siempre va a ser teórica. Algo importante que cambió desde este verano, ¿sí? Desde los cursos de verano, a diferencia del año pasado, es que la asistencia a la clase es obligatoria. Se va a tomar lista, se va a tomar asistencia todas las clases y es requisito para aprobar la materia que cumplan con el 75% de la asistencia. Eso implica, si no me equivoco, son 16 clases que pueden tener hasta 4 faltas, no más, ¿sí? Si no, no aprueban la materia. Así que eso sí es nuevo, también en línea con esta idea que les mencionaba antes, de que la idea es
que haya como una transición a la presencialidad y bueno, prender las cámaras, estar en la clase, comunicación del docente con el alumno, etcétera, todo eso va en la misma línea, así que sí es importante que asistan a la clase y que estén cuando toma asistencia. Obviamente que si cuando tomo asistencia hay 60 que vienen presente y veo que a los 10 minutos quedaron 20 y me voy a fijar, y a los 40 que se fueron les voy a poner por lo menos media falta, ¿sí? Porque no tiene sentido. Traten de estar en la clase, es requisito, ¿sí? Si no sería como en el aula, que tomo asistencia, termino de tomar y se levantan y se van, ¿sí? Intenten estar en las clases. Materiales que vamos a utilizar. Bueno, tienen una serie de materiales que les van a ayudar a ustedes con el estudio y en las clases. Por un lado, van a estar los PowerPoints que yo voy a estar utilizando para dar la clase. Ya tienen en la unidad 1, voy a ir subiendo los siguientes en los siguientes días. Así que tienen ese como apoyo para las clases teóricas. Está la guía de actividades prácticas, que es la que está subida en PDF, que dice enero 2019, ¿sí? No se actualizó desde entonces, así que es esa guía desde hace 2 años. Está el libro, importante, vamos a seguir el libro Macroeconomía, se llama así, de Dornbusch y otros autores. Está subido en PDF, en Teams y en Web Campus, y yo siempre, cada vez que terminemos una clase, voy a hacer un posteo, ¿sí? En la parte de publicaciones de Teams, con una especie de cierre de clase que diga, enseguida o un par de horas después de la clase, ¿sí? Que diga, bueno, hoy vimos tal cosa, este es el link de la clase grabada, pueden ampliar en este capítulo del libro, los ejercicios que pueden ir haciendo de la guía son estos, ¿sí? Como una síntesis para ir viendo cómo vamos avanzando en el estudio, ¿sí? Así que el libro es importante, sí es importante, la materia está preparada en el marco del libro, les sirve para ampliar los temas que vamos a ver en clase, ¿sí? Si alguien tiene otro libro de macroeconomía, no el mismo, también lo puede usar. ¿Sí? Hay distintos libros de macro, está el de Mankiw, el de Blanchard, el de Nicholson. Hay muchos libros de macroeconomía, todos abarcan los mismos temas, los mismos modelos que vamos a ver. Tal vez difiere en el orden de los capítulos, pero son los mismos temas. Así que si ustedes tienen otro libro de macro, al que le entienden más al autor, pueden utilizar otro libro, no hay ningún problema. Y si no, se bajan en el de Dornbusch, ¿sí? Para mí el Dornbusch es claro, pero bueno, es muy personal, algunos le entienden más a otros autores. Cualquier cosa, si tienen alguna duda sobre qué capítulo leer, etcétera, si tienen otro libro, me preguntan. Más materiales que tienen a disposición ya opcionales. En Web Campus, no en Teams porque no lo subí yo, hay una serie de PowerPoints por unidad, no en PDF, sino en formato PPT, que prepararon distintos profesores de UADE, yo no preparé ninguno de esos, sobre como una especie de síntesis de lo que abarca cada una de las unidades. Lo pueden utilizar, es opcional, se los pueden bajar y ver si les sirve, ¿sí? Como cierre o como síntesis de lo que abarca cada una de las unidades. Tal vez hay algunos gráficos que los ayude a comprender algún tema, o hay algún tema que les queda medio flojo y entonces utilizan ese material complementario para ampliar, opcional, y está disponible ahí en los archivos de campus para ustedes, ¿sí? Y también tienen, te pone UADE a disposición, las clases on demand, ¿sí? Las clases on demand son una serie de videos que grabó la profesora Verónica Manrique, que es una profesora que explica muy bien macroeconomía, y fueron grabados en la era prepandemia, digamos, durante un curso que dio Vero durante todo un cuatrimestre, en un aula que estaba preparada para ser filmada, ser grabadas las clases. Así que está por tema, ¿sí? En el mismo orden prácticamente como lo vamos a ver nosotros en clase. Ahí Agostina compartió el libro, gracias Agostina, en PDF. Fíjense que cualquier cosa, obviamente que si hay algo que no me entienden a mí, me repreguntan las veces que sea necesario, en clase, por chat, por mail, lo que sea, pero si no me entienden la tercera vez a mí, si en el libro todavía no queda claro, si el PowerPoint no les sirve, bueno, un recurso más que tienen ahí disponible es, bueno, voy a ver si, como lo explica Verónica, me termina de cerrar, si no ya, me parece que de alguna forma de todas esas
tienen que entender el tema, ¿sí? Así que bueno, está disponible también ahí, opcional para ustedes, las clases on demand de Vero, que son muy buenas. Y por último, otro recurso que les voy a brindar yo también para el estudio es, cada vez que terminemos una unidad, que vemos el cierre de una unidad, vemos el contenido teórico, trabajamos con la práctica, y entonces vamos a empezar a ver la siguiente unidad. Yo voy a subir vía Teams, como una tarea, un test de repaso de esa unidad, ¿sí? Entonces, cuando terminemos de ver la unidad 1, voy a subir un test de repaso de la unidad 1. Ese test va a constar de una serie de, a veces son multiple choice o verdaderos o falsos, ¿sí? Que lo que hace es una especie de repaso por arriba de los temas más importantes o más relevantes, ¿sí? O los conceptos más relevantes de cada una de las unidades. ¿Para qué lo hago? Es un test que no es obligatorio, no voy a mirar quién lo vio, quién no lo vio, quién lo aprobó, quién no lo aprobó, yo no lo voy a mirar nunca, ¿sí? Simplemente lo subo y lo dejo a disposición de ustedes. Lo hago porque es un material que ya utilicé en otros cursos y a los alumnos les sirvió como una especie de autodiagnóstico de, bueno, a ver si esta unidad la tengo, la entendí, ¿sí? Yo recomiendo hacer el test una vez que terminan de estudiar cada una de las unidades, entonces, bueno, hago el test, si me va bien, bueno, los conceptos están claros, lo más importante lo tengo, ¿sí? Tendré que estudiar en profundidad, pero entendí lo más importante. Si les va mal, ¿sí? Señal de alerta, luz roja, bueno, esto lo tengo que repasar, está flojo, evidentemente no lo entendí bien, ¿sí? Entonces, ese test también lo voy a subir para que lo tengan después de que cerremos cada unidad disponible para ustedes, y lo voy a dejar disponible, abierto hasta el día del final, ¿sí? Para que cada uno lo haga cuando quiera. Es material de estudio para ustedes, ¿sí? Obviamente no tiene sentido que se copien, no me voy a fijar quién lo hizo directamente, ¿sí? Entonces, traten de usarlo a conciencia como de verdad un autodiagnóstico de si entendieron o no entendieron la unidad. Nunca tiene sentido que se copien, menos en este test, ¿sí? Bien, eso con respecto a todo el material de estudio disponible. Ahora en un ratito les voy a hablar de la metodología de evaluación, pero antes voy a hacer un anuncio que nos pidió UADE algunos docentes que hagamos. Lo tengo acá porque no me quiero equivocar, quiero decirlo todo perfecto, que es que en el marco de la acreditación de la carrera de contador público, ¿sí? Para aquellos alumnos de la carrera de contador público, se están ofreciendo de UADE unas clases adicionales tutoriales de macroeconomía que se van a dictar los sábados, no todos los sábados, son 2 sábados por mes. El cronograma, si no está subido a Web Campus, se sube entre hoy y mañana, me dijeron, que son de 9 de la mañana a 1 de la tarde y que para los alumnos de contador público son de cumplimiento efectivo. No tengo muy en claro qué es cumplimiento efectivo. Ahora les digo todo lo que me dijeron y para ver si tienen preguntas. ¿Qué se va a dar en esas clases? Se retoman los mismos temas, no se da un tema adicional, se retoman los mismos temas que vamos a ver en la teoría y se trabaja sobre la práctica. Además de ser de cumplimiento efectivo para los alumnos de contador público, UADE invita a el resto de los alumnos a que participen. Yo recomiendo hacerlo, es como una especie de clase de apoyo, ¿sí? Si piensan estudiar el sábado, bueno, tal vez asistir a esa clase les sirve porque se repasan temas, se repasan ejercicios, pueden preguntar dudas puntualmente, más allá de lo que veamos en la clase, así que están todos invitados para participar, por eso el cronograma lo van a poder ver todos. Si tienen alguna duda, sobre todo para los alumnos de contador público, sobre cómo se va a implementar esto, yo no tengo más información de la que acabo de decir, ¿sí? Es todo lo que recibí de UADE, así que si hay dudas sobre la implementación de estas clases de cumplimiento efectivo, se les pide a todos los alumnos de contador público que escriban a la dirección de la carrera para que les den más información, y les escribo acá el mail al cual tienen que escribir, contadorpublico@uade.edu.ar, a ver si lo escribí bien, sí, y ahí les van a dar más detalles, porque yo no tengo mucho más detalle que eso, es algo que me avisaron hace 2 días, y entonces no tengo mucha más información sobre cómo se va a implementar. Recomiendo escribir entonces, si alguien tiene información, o por ahí alguien, pues esto no pasa solamente con macro, sino que pasa también con otras materias,
que dan los chicos de contador. Así que si alguien tiene información extra que quiera compartir con sus compañeros, también lo puede hacer, lo puede mencionar ahora, o lo puede escribir si quieren. Pueden utilizar el canal de las publicaciones de la materia para compartir información. Yo no tengo mucho más para comentarles, ¿sí? Así que este es un aviso de WADEP. Seguramente van a recibir de parte de la universidad más notificaciones al respecto. Bien. Hasta acá, ¿alguna duda, alguna pregunta? Si no, pasamos a hablar un poco de cómo se va a evaluar la materia. ¿Venimos bien? Sí, profe, bien. Venimos bien. Buenísimo. Gracias. Bueno, la materia va a constar de 2 parciales. ¿Sí? El primer parcial va a ser el 29 de abril. Esto está en el cronograma, que está en Webcampus y en Teams, y también lo escribí en el posteo que hice la semana pasada ahí en el equipo de Teams. El primer parcial es el 29 de abril. En ese parcial se va a evaluar todo lo que veamos hasta la clase anterior, ¿sí? Al parcial. Idealmente, si cumplimos el cronograma, que no deberíamos tener problema para cumplirlo, es unidades 1 a 4, ¿sí? Si por alguna razón no llegamos a ver toda la unidad 4, se va a tomar lo que veamos hasta la clase anterior. Así que 29 de abril, primer parcial, 17 de junio, segundo parcial, en el que obviamente se evalúa todo lo que veamos desde después del primer parcial hasta la clase anterior del segundo parcial, 17 de junio. Para aprobar los parciales necesitan contestar de manera correcta el 60% del parcial, obtener 60 puntos, lo que equivale a una nota de 4. Y esta materia es promocionable, ¿sí? Desde hace no mucho, desde el año pasado, si no me equivoco. Por lo tanto, si aprueban los 2 parciales con una nota de 7 o más, promocionan la materia y no dan final. Para tener una nota de 7 es necesario contar con el 75% del parcial aprobado, ¿sí? Así que hay posibilidades de promocionar. Interesante, ¿no? Bien, si desaprueban alguno de los 2 parciales, si desaprueban los 2 parciales, recursan la materia, ¿sí? No hay forma de recuperar. 2 parciales con menos de 4, con un 2, digamos, menos del 60% aprobado, se recursa la materia. Pero si aprueban uno y el otro no, tienen posibilidad de recuperar el parcial que hayan desaprobado. El recuperatorio es el 1 de julio. Obviamente en el recuperatorio se evalúan los mismos temas que se evaluaron en el parcial, ¿sí? Exactamente los mismos temas, otras preguntas claramente, pero son los mismos temas. Y en la instancia de recuperatorio, además, también es opcional para aquellos que hayan aprobado los 2 parciales, pero con menos de 7, tienen la posibilidad de adelantar el final, ¿sí? De no rendir el final en la fecha del final, sino antes, en la fecha de recuperatorio, el 1 de julio. Obviamente aquellos que puedan rendir el final, porque aprobaron los dos parciales sin, digamos, no llegando a promocionar, obviamente me van a tener que avisar antes, porque voy a tener que preparar un examen para eso, ¿sí? Si son 2, probablemente les tome oral, si son más, probablemente les tome escrito. Bueno, lo vamos a ir viendo más cerca de la fecha. Ya les voy a avisar hasta qué día me pueden avisar, depende también cuando yo termine de corregir el segundo parcial, etc. Pero tienen la posibilidad de adelantar el final. A veces les conviene, no sé, sus cronogramas de exámenes con otras materias, bueno, lo irá viendo cada uno. Y si no, el final, para aquellos que aprueben los dos parciales o que hayan aprobado el recuperatorio, el final para todos es el 15 de julio, y esa ya es la última fecha de la materia. 15 de julio se rinde el final, que abarca unidades 1 a 8, ¿sí? Abarca una unidad más, además de las que se toman en los parciales, porque el primer parcial es la unidad 1 a 4, en el segundo es de las 5 a las 7, y después del segundo parcial vemos una unidad extra, que es la unidad 8, que se da en una clase que es muy cortita, la que vemos crecimiento económico, que sí se evalúa en el final. O sea que una pregunta de unidad 8 hay seguro en el final. Los que promocionan no dan esa unidad, ¿sí? Si aprobaron los 2 parciales, no dan la última unidad de la materia. Bien.
Algunas cuestiones importantes con respecto al final. Primero, el final va a ser presencial, ¿sí? Ya en UADE se va a empezar a tomar presencial, previos, libres y los finales en junio. Faltan 4 meses, así que todavía no tenemos detalles sobre cómo se va a implementar esto, pero ya está aprobado y el final va a ser presencial, escrito en aula. Después, por supuesto, protocolos, mediante, etcétera. Durante el cuatrimestre la universidad nos va a avisar, yo tampoco tengo detalles todavía, cómo se va a implementar esto. Cualquier información que vaya teniendo al respecto les voy a ir avisando. Pero va a ser presencial. Para rendir el final, obviamente, bueno, hay que aprobar los 2 parciales, pero además no van a poder rendir final, van a estar inhabilitados para rendir el final todos aquellos que deban una correlativa, ¿sí? Y que estén inhabilitados por una cuestión administrativa, ¿sí? Así que si alguien tiene que resolver alguna cuestión de esas durante el cuatrimestre, vayan haciéndolo, ¿sí? Porque si no, el día del final directamente no se los voy a poder dar, no se los voy a poder tomar, ¿sí? No es que no se los voy a corregir, no se los voy a poder tomar si no tienen esas cuestiones administrativas resueltas. Así que ya lo voy avisando desde ahora. Y lo último para comentar, 2 cosas, perdón. 2 últimos temas para comentar respecto a los exámenes. Por un lado está la cuestión de validaciones orales. Las validaciones orales no siempre ocurren, ¿sí? No es que todo el mundo después del examen va a tener que validar oralmente que era un examen. Pero, si al momento de la corrección, obviamente, hay sospecha de copia, ¿sí? Porque hay 2 exámenes muy parecidos. Porque fíjense que este es un examen que van a tener que redactar y escribir y redactar con sus palabras. Entonces, no hay 2 personas que redacten igual, ¿sí? Si veo que hay textos muy similares o iguales, voy a sospechar que se copiaron o que están copiando del mismo lugar, por lo menos, ¿sí? Si no se copian entre ustedes. Entonces, si hay sospecha de copia entre ustedes o de algún texto textual, no sé, de internet, que a veces ha sucedido también, y a veces y se nota, ¿sí? Cuando hay un texto que es muy de internet, yo escribo 2 renglones en Google y sale, ¿sí? Entonces, redacten con sus palabras, busquen la forma de explicar con sus palabras. Si hay sospecha de copia, voy a tomar validación oral, el alumno o la alumna va a ser convocado a la validación oral, esa validación no es un examen completo oral, es una validación que dura 10-15 minutos y en la que yo busco darme cuenta si esa persona, que me doy cuenta fácil, ¿sí? Si esa persona de verdad hizo el examen o no. Ahora hablo de esa cuestión, Francisco. Ahora te contesto la pregunta. Y si un alumno o una alumna es convocado a validación oral, un segundito que termino y ya te doy la palabra, perdón. Si una persona es convocada a validación oral, tiene que presentarse de manera obligatoria. Obviamente coordinaremos un horario, un día que le quede bien, pero tiene que presentarse de manera obligatoria, si no desaprueba el examen, no importa qué nota se haya sacado. Y las validaciones, también para ustedes, ¿sí? No siempre son por sospecha de copia. He tomado también validaciones orales, por ejemplo, en casos de alumnos que vi que vinieron a todas las clases, participan, están activos, pero en el examen están ahí, les faltan 3 puntitos para probar, y están arañando y no encuentro de dónde subirle los puntos, porque no. Y me doy cuenta que es un alumno que participó, por eso también es importante la participación, la asistencia a la clase, etcétera. Bueno, por ahí le tomo una validación y veo si es que se puso nervioso, pero que en realidad el tema lo entiende, que me lo puede explicar, bueno, le puedo subir esos puntos que le faltan para probar, incluso para promocionar a veces, ¿sí? Entonces, también es una instancia que es para eso. Claramente se tienen que dar estas condiciones, que sea un alumno o una alumna que yo vea, pasa, ¿sí? Que participan, que preguntan, que entienden en clase, que los comentarios que hacen son atinados y después medio que hace agua en el examen. Entonces, bueno, algo pasó, porque si antes lo entendía, como puede ser que ahora no. Entonces, también la validación es un poco una instancia para eso. Y ahora voy a responderle a Francisco, pero antes interrumpía a alguien, una chica que decía algo, pero no vi quién era, perdón. Sí, yo, profe. No, igual te quería hacer una pregunta sobre eso, si la validación iba a ser aleatoria o
o ibas a elegir vos casos particulares, pero ahí justo lo dijiste. Elijo yo particular, dado estos casos. Si no ocurre nada de esto, tal vez no tomo validación. En general, algún caso hay, para bien o para mal, ¿sí? O de sospecha de copia, o de... ha pasado, ¿sí? O de sospecha de copia, o de esto de que esté remando ahí muy cerquita de aprobar y es un alumno con buen concepto, con participación, que asiste, que pregunta, que participa. Bueno, entonces, a ver, encontrémonos, hagamos una chat, te hago unas preguntas. A ver, obviamente, si le faltan 10 puntos, no, ¿sí? Tiene que ser una situación ahí como que esté medio en el límite esa persona. Luciana, querías hacer una pregunta, levantaste la manito. Sí, profe, es la primera materia que me dicen que los finales van a ser presenciales. Quería saber eso bien. Sí, porque yo soy del interior y tendría que ver cómo organizarme. Tampoco sé si el segundo cuatrimestre va a ser oficialmente presencial. Es toda una movida y... Me imagino. Yo soy de Río Negro. Me imagino. Mira, justamente no tengo mucho detalle, pero porque UADE todavía no comunicó mucho detalle. Pero lo que te puedo decir, que nos dijeron en una reunión hoy, ¿sí? Es que la idea es que va a ser presencial, el final, faltan 4 meses. En el transcurso del cuatrimestre nos van a comunicar cómo se va a implementar y también nos dijeron que a la gente del interior o que está afuera o lo que sea, no es que no va a aprobar la materia si no puede viajar, ¿sí? Hay casos especiales en los que esas cuestiones, no sé de qué manera todavía, pero se va a tomar en cuenta, ¿sí? No es que porque no pueda venir a Buenos Aires a rendir el examen no vas a aprobar la materia. No tengo detalles y todavía no está definido cómo se va a implementar, pero sé que esos casos se van a tener en cuenta, ¿sí? Así que no te preocupes, apenas tenga más información, yo se las voy a dar y supongo que también van a recibir una comunicación oficial de UADE, pero si yo tengo información, se las voy a dar. Ah, buenísimo. Sí, gracias, porque es todo buscar hospedaje. Estaba en la residencia de la universidad, también está cerrada, es todo un tema. No, me imagino. No te preocupes que nos aclararon eso específicamente, que saben que no todo el mundo puede llegar a la universidad enseguida, ¿sí? Buenísimo, gracias. No, nada. Acá, bueno, ahora voy a ir respondiendo. Primero Francisco me pregunta si van a tener que escribir o archivo Word. No, es todo a mano. Les cuento cómo se va a operacionalizar, digamos, el tema de los exámenes para el que todavía no haya rendido por Teams. Ustedes van a recibir el día del examen a la hora estipulada una tarea de Teams. Bueno, primero voy a tomar asistencia, etcétera, porque el examen solo lo voy a enviar a aquellos que estén en el presente, a los que estén ausentes no, pero después van a recibir lo que se llama una tarea de Teams, para aquellos que no estén familiarizados, después puedo hacer una prueba. Esa tarea va a tener un archivo adjunto en PDF con todas las consignas, ¿sí?, del examen. Entonces ustedes reciben las consignas, lo resuelven a mano, en hojas, ¿sí?, en su casa, escrito, van a tener que escribir, van a tener que graficar, etc. Y después, con todas esas hojas que hayan completado, sacan fotos, ¿sí?, y con alguna app, yo después les voy a pasar un instructivo de cómo se hace, que preparó otro profesor que está muy bueno y además contemplando distintas marcas de celulares, así hizo todo un trabajo de investigación, el profesor Maxi López, así que después se los voy a pasar. Pueden hacer con todas esas fotos que sacan de sus hojas un único archivo PDF, ¿sí? Generan un único archivo PDF que va a ser la resolución de su examen y ese PDF lo suben a la misma tarea, ¿sí?, respondiendo a la misma tarea de la cual recibieron las consignas. Para el que nunca hizo esto, yo voy a hacer una tarea de prueba, ¿sí?, de envío de archivo sin preguntas. En realidad va a haber un archivo vacío que se va a llamar consignas, ¿sí?, para el que quiera familiarizarse o probar la metodología, el mecanismo en realidad de recibir la consigna, bajarse las consignas, generar el archivo PDF y responder a la tarea con el archivo PDF para que lo quieran probar, porque entiendo que si alguien no lo hizo nunca,
el día del examen, con el horario del examen, pensando en el contenido, en las respuestas, además estar pendiente, ¿sí? O con miedo de que no funcione o encontrarse con algo nuevo, no está bueno. Entonces, vamos a hacer esta tarea de mecanismo de prueba opcional. Recomiendo hacerla. Ahora, si el día del examen me dicen, ay, profe, no sé cómo hacerlo, y bueno, yo les di la tarea, ¿sí? Que se sienta seguro, no lo haga, pero después no va a haber excusas de no puedo generar archivo. O sea, si no están seguros, háganlo. Hay tiempo, ¿sí? Hasta el 29 de abril hay tiempo para que lo hagan. Así que voy a generar esa tarea para que el que quiera probar el mecanismo lo pueda hacer. Además, durante el examen yo les voy a dar un tiempo de duración del examen y unos 20 minutos extra para que generen el PDF y lo suban. Usen esos minutos para generar el PDF y subirlo. Porque muchas veces lo que hacen es, lo dejan para el final, para los últimos 2 minutos, lleva tiempo, no llegan y no lo suben, ¿sí? Y no se va a recibir ningún examen que no sea vía Teams en la tarea de examen. No se van a recibir exámenes por mail, no se van a recibir exámenes por ningún otro medio. Entonces, tómense el tiempo que necesitan, ¿sí? Y que les doy extra a propósito para generar archivo y subir el PDF. ¿Está bien? Lleva tiempo, no son 30 segundos, ¿sí? Pues si no me empiezan por chat, profe, estoy hace un minuto subiendo y no carga. Bueno, te di 20 minutos, ¿sí? Entonces, tómense ese tiempo para hacerlo. Pero va a estar disponible esta tarea de prueba para el que lo quiera probar. Bien, creo que te respondí, Francisco. Antonio dice, yo tengo entendido que a mitad de marzo o principio de abril vuelve todo para atrás por la ola de frío. También es la primera vez que escucho esto de presencial. Bueno. Al parecer, los exámenes previos, libres y finales a fin de cuatrimestre van a ser presenciales. Todavía no estamos informados de cómo se va a implementar. Cualquier información que vayamos teniendo al respecto, les avisaré, ¿sí? Lo de la ola de frío, bueno, esperemos que no, porque significaría que nos encerremos todos otra vez. Bueno, vamos a ver qué pasa con las vacunas, con las no vacunas. Nadie sabe bien qué va a pasar, ¿sí? Esperemos que no haya un retroceso. Creo que no tengo más nada, por lo menos anotado, para decir. Preguntas, consultas, dudas sobre estas cuestiones organizativas. No, profe, por acá todo súper claro. Habrá que ver cómo llegamos con la información a julio. Sí, sé que hay muchas cosas sin definición todavía, pero bueno, falta tiempo, vamos a ver cómo se desencadena todo. Sí, mejor no marearnos ahora. Mejor no marearnos ahora con el tema de la presencialidad. De todas formas, bueno, la cuestión de Luciana es un caso especial, que no está en Buenos Aires, pero bueno, solo dejarte tranquila que se mencionó eso y se dijo que se va a contemplar. Así que no sé de qué manera, pero no es que de igual no se está pensando en la gente que no está acá, ¿sí? En Buenos Aires. Yo estoy en Buenos Aires. Gracias, profe. No, de nada. Bueno, si no hay más preguntas respecto a la organización, voy a tomar asistencia ya, así nos lo sacamos de encima, y voy a empezar con los temas que tengo para hoy. Voy a tomar con el celular porque me resulta más cómodo, así los veo en la compu y voy marcando la asistencia acá. A ver, esto se me cerró. Les pido por favor que cuando den el presente prendan la cámara, ¿sí? Ahí está. Bien. Acosta. Presente, profe. Ahí, Bueno, ahí está. ahí estás. Aguiar. Presente. Bueno. Almuña. Almuña no está. Ausente. Sí, presente. Ah, Acá perdón. estoy. Ahí estás. ¿Cómo estás?
Presente, profe Almeña. Sí, ahí te vi. Verdegia, no te escuchaba antes. Verdegia. Presente, profe. Bueno. Vaya Casal. Presente. Bueno. Bustos Piacentini. Piacentini, perdón. Bustos, ¿no? Cáceres. Presente. Cáceres. Castro. Castro, ¿no? Chávez. Presente. Bueno. Chorro. Presente, profe. Bueno. Claverie. Hola, profe, presente. No Hola. tengo cámara acá. Bueno. Ok. Compete Espinosa. Comte. Acá presente. Ay, perdón, Comte, disculpame. Muy chiquito en el teléfono. Una cuestión respecto a eso, el día del examen sí tiene que tener cámara, sí es requisito, así que o usan el teléfono o buscan alguna compu. El día del examen sí es requisito, ¿sí? Condori Vázquez. No está. Costilla Sánchez. Tampoco. De Fusco. Presente, profe. Bueno. De Sousa Bispo. Presente, profe. Bueno. Delgado Marreros. Presente, profe. Bueno. Di Muro. Di Muro, ¿no? Drago. Drago, ¿no? Ferrante. Ferrante tampoco está. Ferrari. Presente, profe. Bueno. Finocchiaro. Presente, profe. Ok. Flores. Presente, profe. Bueno. Gali. Presente, profe. Bueno. Gaiván. ¿Galván dijo, profe? Sí, perdón, sí, acá, Gaiván, leí presente. mal. Gandolfo. Acá, profe, presente. Bien. García Rodrigo. Presente, profe. Estoy teniendo problemas con la cámara también. Ok. García Álvarez. Presente, profe. Bueno. Gaute. Gaute no está. Gazzani. Presente, perdón. No tenía el micrófono activado. Gaute sí, ok. Presente, Gazzani, profe. Bueno, Presente. Gómez. Ok, Gazzani sí. Gómez. Gómez no está. Bueno. Guillaume. Presente, profe. Bien. Gutiérrez. Gutiérrez no. Iraola Aguilera. Presente. Perdón. J. Presente. Krauiek. Presente, profe. Bueno, si algo lo pronuncio mal me dicen, ¿eh? Landi. Landi, ¿estás? No. Linares. Presente. Bueno, Maldonado. Ahí estás. Te vi. No te escuché, pero te vi. Martín. No se prendió el micrófono. Martín, estás. Ahí te veo. Molina. Presente, profe. Bueno. Molo. Presente, profe. Bueno. Muchi. Presente, profe. Ok. Ortega.
Ortega no. Sí, puso en el chat presente, profe. ¿Puso en el chat? A ver, no tengo el chat abierto. Ortega presente. Ortiz. Ortiz, no. Ostapchuk. Presente, profe. Bueno. Pérez Soto. Presente, profe. Ok. Ponce. Ortiz me dice que sí. ¿Qué pasa? ¿No les anda el micrófono? Pérez Soto, me dijiste que sí. Ponce. Ponce no. Rebot. Acá presente. Okay. Buenas tardes. Buenas tardes. Rizo. Sí, presente, profe. Bueno. Roberto. Roberto, ¿estás? Sí, acá. Ok. Rodríguez, Florencia. Rodríguez, Florencia, no. Rodríguez, Lucía. Sí, acá, profe. Lucía. Y Rodríguez González. ¿Cuántos Rodríguez? Presente. Ok. Roel. Presente, profe. Bueno. Ron Baus. Ron Baus. O como se pronuncie, perdón. No está. Ros. Ah, sí estás. Está presente, pero no micrófono, profe. Ahí lo vi. Ros está. Muy bien. Salazar. Acá, profe. Bueno. Sayago. Presente, profe. Bueno. Septien. Presente. Silva. Presente, profe. Muy bien. Torres Berbere. Torres Berbere, ¿no? Trujillo. Acá, profe, presente. Bueno, Vilca. Quería decir que Rombaux, no sé si lo escuchaste, que no tiene micrófono. Sí, sí, le puse presente, gracias. Sí, sí, sí. La verdad que lo voy a chequear, pero sí, sí, le puse. Ahí lo leí. Vos sos Trujillo. Vilca. Presente. Bueno, y Soco. Sí, en la vi. Estás. Bien, y acá me escribió Ferrante. Lo repetí, pero se ve que hay un problema con el micrófono. Ferrante. A ver. Acá estás. Presente. Bueno. Listo, son un montón. Bueno. Vamos a empezar a ver algo, ¿sí? De, por lo menos, ya hablamos un montón, como una hora nos llevó esto, así que vamos a empezar con los temas para hoy. Voy a compartir mi pantalla, ¿sí? Así comparto el PowerPoint de la unidad 1. Como les decía, no los voy a estar viendo, porque yo voy a estar viendo el PowerPoint también. Interrúmpanme, cállenme, díganme que voy rápido, ¿sí? Háblenme porque no los veo, ¿sí? Por favor, se agradece cualquier comentario. Cuando digo se entiende, si alguien me dice sí o no, pero si alguien me responde también se agradece, ¿sí? Cualquier participación. Así que voy a ir compartiendo mi pantalla. Antes, ya que estoy, les muestro. Esta es la guía de trabajos prácticos, ¿sí? Fíjense, tiene la unidad 1. Primero tiene una especie de cuestionario que les dice qué capítulos del libro pueden utilizar para responder. Se los dejo. El que tiene ganas de hacerlo está bueno, sirve como repaso. Hay una especie de resumen de la unidad. Pero lo que más le vamos a prestar atención es a la parte de ejercicios, que es a partir de la página 3, ¿sí? Entonces con esto vamos a trabajar. Probablemente después de la clase de hoy no haya demasiado que podamos hacer todavía, así que vamos a hacer más ejercicios recién
clase que viene. Fíjense que es cortita, son 2 hojas de ejercicios, y después, como les decía, ya están las respuestas, ¿sí? Así que acá están las respuestas de cada uno de los ejercicios, y después ya viene la siguiente unidad. Así que, para que ya estén familiarizados con la guía que tienen ahí en PDF para trabajar durante el cuatrimestre. Bueno, vamos a empezar entonces a trabajar con esta presentación, que es la de la unidad 1, que se llama Cuentas Nacionales. Un aviso acá que tengo que hacer, que me parece importante, es que la unidad 1 es como la más diferente al resto de las unidades, ¿sí? Porque a partir de la siguiente unidad ya vamos a empezar a trabajar con lo que se llaman modelos económicos. Hoy vamos a definir lo que es un modelo económico, pero básicamente vamos a construir estos modelos en base a variables, y vamos a jugar con los modelos y a obtener conclusiones, deducciones, etc. Entonces es como un poco más divertido a partir de la próxima unidad. Y es así durante toda la materia. Esta primera unidad, les decía que es un poco distinta porque en realidad es como una especie de batería de conceptos y definiciones, es como una especie de gran glosario, la unidad 1 de Cuentas Nacionales, porque básicamente se definen muchos conceptos de variables que vamos a utilizar durante toda la materia. Y entonces es una unidad muy importante, porque es para que a partir de ahora todos como que hablemos el mismo idioma, ¿sí? Hablemos el mismo lenguaje. Y básicamente vamos a definir un montón de variables que tienen que ver con el PBI, cómo se mide el desempleo, qué es la inflación, etcétera, que son un montón de conceptos muy importantes, ¿sí? Que si bien supongo o es probable que muchos de ustedes estén familiarizados con esos conceptos, que los hayan escuchado y más o menos sepan a qué se refiere, es importante también para poder entender bien, ¿sí?, las cuestiones macroeconómicas, que conozcan bien su definición en profundidad, qué miden, cómo se miden, etc. Así que de eso vamos a hablar en profundidad durante esta unidad. Por eso también, por esta característica de batería de definiciones y conceptos, puede ser que sea una unidad un poquito pesada, ¿sí? Así que vamos a tratar de pasarla lo más amenamente posible, pero bueno, puede ser que sea un poquito pesada. Bueno, en primer lugar, más bien a modo introductorio, ¿sí?, vamos a definir un poco qué es la economía, ¿sí? La economía es una ciencia, y es una ciencia social, a diferencia de lo que por ahí muchos pueden pensar, primeramente, sí, que es que lo asocian a una ciencia exacta porque asocian economía con números, ¿sí?, cuentas, etc. Es cierto que la economía usa mucha matemática, ¿sí?, se utiliza mucha matemática, en la carrera de economía se ve mucha matemática, pero la matemática se usa más bien como una herramienta, ¿sí? Y para, por ejemplo, trabajar con modelos económicos, que es lo que les decía recién, para elaborar teorías económicas, se utiliza la matemática como una especie de herramienta. Pero en realidad la economía no es una ciencia exacta como la matemática, sino que es una ciencia social. ¿Por qué es una ciencia social? Porque básicamente se basa en el observación del comportamiento de las personas, del comportamiento humano. Porque la economía está conformada básicamente por personas, ¿sí? Personas que integran las familias o los hogares, ¿sí?, que son los que consumen bienes, los que ahorran, etcétera, los que pagan impuestos, ¿sí?, etcétera, y también por personas que dirigen o trabajan en las empresas, ¿sí? Entonces, desde el punto de vista empresarial, también al final hay personas tomando decisiones, y básicamente lo que hacemos todas las personas, ya sea como consumidores o familias o como empresas, bueno, también está el Estado, me estaba olvidando del sector público. El sector público también está conformado por personas que toman decisiones, y aparte decisiones muy importantes porque afectan a todo el resto de las personas de la sociedad, ¿sí?, las decisiones que se toman desde el sector público. Y por lo tanto, todas estas personas que conformamos la economía en los distintos sectores, ¿sí?, privado, público, que conforman la economía, tomamos decisiones todo el tiempo. Y básicamente las decisiones que tomamos tienen que ver con administrar o asignar una cantidad de recursos con la que contamos,
¿sí? Y tratar de administrar y asignar esos recursos lo mejor posible para poder consumir la mayor cantidad de bienes posibles, en el caso de las familias, para poder producir la mayor cantidad de bienes y servicios posibles en el caso de las empresas, ¿sí? Entonces, básicamente, la economía se trata de eso, de administrar y asignar recursos que son escasos y que son limitados para poder satisfacer la mayor cantidad de fines y objetivos posibles que son infinitos, ¿sí? Tenemos recursos escasos para cumplir múltiples o infinitos objetivos o fines. Entonces, ese es el problema principal del cual trata la economía. Observa cómo se comporta el humano en general y en promedio, ¿sí? Obviamente hay tantas decisiones y comportamientos como personas, ¿sí? No nos comportamos todos igual porque no pensamos todos igual, pero hay teorías económicas, ¿sí? Respecto a que hay una cierta, hay ciertos parámetros en el comportamiento de la sociedad, ¿sí? Que se pueden llegar a predecir, uno puede esperar de las personas en cuanto a la economía y a la asignación de recursos para cumplir objetivos. Obviamente esto va cambiando a lo largo del tiempo porque las sociedades cambian, porque las personas cambian, pero de esto se trata la economía, ¿sí? De estudiar estos comportamientos humanos. Y por lo tanto, los economistas lo que estudiamos es básicamente cómo deciden las personas, ¿sí? Las personas decidimos cuánto trabajar, y en base al ingreso que recibimos decidimos cuánto utilizar para comprar bienes y cuánto no, cuánto ahorrar, ¿sí? También las personas deciden, cuando son empresarios, cuánto producir, cuánto ofrecer en el mercado, etc. Entonces, básicamente la economía estudia cómo las personas tomamos este tipo de decisiones y también estudia cómo las personas interactúan entre sí. Y los ámbitos de interacción de los seres humanos son lo que la economía llama mercados, ¿sí? En general vamos a hablar de muchos mercados en macroeconomía. En primer lugar vamos a empezar hablando bastante del mercado de bienes y servicios, que tal vez es el que primero a uno se le viene en la cabeza, pero está el mercado de trabajo, está el mercado de dinero, está el mercado de divisas, ¿sí? Hay muchos mercados dentro de la macroeconomía y de la economía en general, y dentro de estos mercados interactúan las personas, están los que ofrecen un bien y los que demandan un bien, y esta interacción entre oferta y demanda termina definiendo el precio de estos bienes que se intercambian en los mercados, ¿sí? Y además de entonces el comportamiento de las personas, las decisiones, la interacción de las personas dentro de los mercados, la economía también estudia cómo distintas fuerzas o tendencias, dice acá en la placa, pero distintos factores que pueden ser externos o internos a la economía, terminan afectando también el comportamiento económico o el nivel de actividad de la macro. Por ejemplo, un contexto de pandemia. Obviamente, esto es algo que está sucediendo, que no se originó en la macroeconomía argentina en particular internamente, es algo que afecta al planeta entero, y la macroeconomía, en este caso de Argentina y de otros países, el resto de los países del mundo, lo toman como una especie de shock externo, exógeno, ¿sí? Y que obviamente va a afectar a la economía, va a afectar el comportamiento de las personas, etc. ¿sí? Así que también este tipo de situaciones, como este ejemplo que acabamos de mencionar, son estudiados desde el punto de vista económico sobre cómo afectan a la economía. Ya hay, y va a seguir habiendo, supongo, muchísimo más trabajos de investigación, papers, ¿sí? Que estudian cómo se va a afectar a la economía en este contexto de pandemia, ¿sí? Por ejemplo. Y así con distintos shocks. También puede pasar, sí, que no sé, que un país como por ejemplo Brasil, que es un socio comercial muy importante para Argentina, tenga alguna, no sé, sufra alguna recesión económica o caída de su nivel de actividad, y eso obviamente va a afectar a la economía argentina, no por una cuestión endógena, no por una cuestión de factores internos, sino como un shock externo, ¿sí? Entonces, todo este tipo de cuestiones también se estudian desde el punto de vista de la economía. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre la economía, entre la macroeconomía y la microeconomía? Porque
Esto atañe a la economía en general, pero dentro de la economía dividimos macro de micro. A ver, tal vez los que ya hicieron microeconomía pueden decirme qué es lo que se estudia en particular en microeconomía, qué es lo que distingue la microeconomía. No sé si alguien quiere mencionar algo al respecto. Hola, profe, ¿puede ser el comportamiento de algún mercado específico, digamos, en relación a, o sea, si lo comparamos con lo que es la macro, que por ahí es a nivel general, por ahí nos centramos en algo más específico, como puede ser el mercado de bienes o servicios, cómo interactúa una persona, digamos, un consumidor, digamos, en algo particular? Excelente, Verónica, ¿no? Sí. Exactamente. En microeconomía se estudia el comportamiento de mercados en particular, la decisión de una empresa, lo que sucede con el nivel del precio de venta de un producto, por qué puede subir la demanda de un bien, qué pasa si se modifica la oferta de un bien complementario al mercado que estamos estudiando, etc. Entonces, justamente como su nombre lo indica, analiza de manera micro, ¿sí?, a mercados en particular. Mientras que en la macroeconomía se estudia a la economía como un todo en general y no a mercados en particular. ¿Sí? Nosotros no vamos a estar hablando de qué pasa con el precio del tomate o qué pasa con la producción de autos, sino que vamos a estar hablando de inflación, hablando de cómo evoluciona el nivel de precios promedio general de los bienes de la economía o de una canasta de bienes, de un conjunto de bienes, ¿sí?, pero no de un precio en particular. Vamos a estar hablando de qué pasa con el nivel de producción, ¿sí?, hablando del PBI, que es la producción de todos los bienes y servicios finales, después vamos a hablar de esto en final, de la economía. Entonces siempre vamos a estar hablando en términos que se dice agregados, ¿sí? En macroeconomía vamos a estudiar el comportamiento de lo que se llaman agregados económicos, ¿sí?, que no es otra cosa que la suma de variables individuales. Por lo tanto, el PBI es la suma de las cantidades producidas de todos los bienes de la economía. Cuando hablemos de empleo o de desempleo, no vamos a estar hablando de si aumenta la cantidad de trabajadores en una empresa o si disminuye la cantidad de trabajadores en la producción de trigo, ¿sí? Vamos a estar hablando de empleo y de desempleo en toda la economía. Lo mismo con inflación, no vamos a estar observando si sube o baja el precio de un bien, sino que siempre vamos a estar hablando de un conjunto de bienes y servicios en general. Y otro tema, otro agregado económico importante que estudia la macroeconomía, del cual también vamos a hablar, y no está anotado acá, no sé si porque me lo olvidé, pero vamos a hablar de la pobreza también, ¿sí? Es otra cuestión importante que analiza la macroeconomía y que se mide en términos de macroeconomía, cómo se mide la pobreza, siempre hablando también en términos macroeconómicos. Y otra cuestión importante que estudia la macroeconomía es la distribución de la riqueza, ¿sí? Si bien se analiza el PBI, se observa si el PBI sube en una economía en auge o si el PBI cae en una economía en recesión, ¿sí? También es importante, más allá de que aumente la producción o disminuya la producción de una economía, es importante ver cómo está distribuida la riqueza o el ingreso, ¿sí?, en la economía a lo largo de la población. Entonces la macro estudia si ese ingreso total, por más de que haya subido en el tiempo, está demasiado concentrado en pocas manos y hay un porcentaje pequeño del ingreso en el resto de la población, o si hay una distribución más equitativa, ¿sí?, del ingreso total de la economía entre toda la población. Entonces también se miden esas cuestiones o se estudian esas cuestiones desde la macro. ¿Qué es una economía? Bueno, puede ser un país, ¿sí?, puede ser la macroeconomía de una provincia, puede ser la macroeconomía de un municipio. Lo que no es el mercado en particular de un bien o el comportamiento específico de una empresa, sino que siempre es en términos agregados, ¿sí? Muchos ejemplos, yo voy a hablar de Argentina, pero bueno, puede ser un país, otro país, puede ser una empresa, perdón, una empresa no, puede ser una provincia, ¿sí? También hay variables macroeconómicas, el Producto Bruto Geográfico es el PBI de una provincia, por ejemplo, entonces esas cuestiones también atañen a la macroeconomía. Ahora, estos agregados económicos que estudia la macroeconomía tienen que ser calculados, ¿sí? ¿Y cómo se calculan? Bueno,
dada la complejidad del cálculo de estos agregados, justamente por ser agregados y por abarcar a toda la economía, no son variables que puedan ser calculadas por cualquier particular o por cualquier privado o por cualquier consultora. Por lo tanto, en general, los agregados económicos de la macroeconomía son calculados por los institutos de estadística de las distintas economías. En el caso de Argentina, el INDEC, ¿sí? Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, que calcula la evolución del PBI a nivel nacional, la tasa de desempleo y todas estas variables de las que vamos a hablar en detalle entre hoy y el jueves que viene. Ahora, ¿cómo se miden estos agregados económicos? No es arbitrario, ¿sí? Hay una metodología estándar, ¿sí? que internacionalmente, ¿sí? Y se busca que los institutos de estadística sigan rigurosamente estas metodologías con el fin último de poder luego comparar estos agregados económicos entre países, porque si no, si todos los países miden, no sé, el PBI de la manera que se les ocurre, obviamente después es muy difícil comparar que si el PBI de un país subió más que otro, o si el PBI de un país es mucho más grande que el de otro, para analizar el tamaño de distintas economías, etc. Entonces, es importante que las metodologías de medición sean estandarizadas justamente para que haya comparabilidad internacional y así se busca que sea, ¿sí? Pero a nivel interno, además, ¿por qué es importante que sea rigurosa la medición de los agregados económicos y que se midan sistemáticamente estos agregados económicos? Porque son un instrumento fundamental de política económica, ¿sí? ¿Por qué? Porque son como una especie de termómetro, ¿sí? Porque brindan un diagnóstico de cómo está la economía. Por ejemplo, si la medición del PBI, ¿sí? que hace el INDEC, año a año, da que el PBI cae todos los años, eso significa que la economía presenta un cuadro de recesión importante, de caída del nivel de actividad, y obviamente es una señal de alerta, ¿sí? Es un diagnóstico claro de recesión económica, y por lo tanto el Estado va a buscar aplicar e implementar políticas económicas para paliar esta caída en el nivel de actividad, para fomentar la producción y que el PBI por lo menos deje de caer y empiece a revertir esa tendencia y a aumentar. Entonces, la medición de estos agregados económicos brindan un diagnóstico de la situación general de la economía, tanto en términos de producción, para eso se mide el PBI, como por ejemplo en términos de inflación. Obviamente, si pasa como en Argentina, que los índices de inflación son elevados y persistentes en el tiempo, obviamente el problema de la inflación es un problema importante en Argentina y el gobierno va a buscar aplicar políticas económicas, ¿sí? Dado que reconoce ese problema, va a buscar aplicar políticas económicas que disminuyan la inflación. Claramente esto no es fácil porque ya pasaron varios gobiernos que no lograron disminuir la inflación, entonces no es tan matemático como nada en la economía, entonces no digo que sea fácil, pero obviamente es importante desde el vamos reconocer el problema y aceptarlo, ¿sí? Lo mismo con el desempleo. Si las tasas de desempleo son altas y persistentes en el tiempo, eso indica que hay un problema y que es necesario desde la política económica por parte del Estado disminuir el desempleo, y ese es un objetivo macroeconómico que tiene el Estado. Lo mismo con la desigualdad en la distribución de la riqueza entre la población, ¿sí? Entonces, estos agregados económicos brindan un diagnóstico de la situación general en este sentido, ¿sí? En estos aspectos de la economía en su totalidad. Y en base a esto, ¿sí? Para poder llevar adelante políticas económicas que cumplan estos objetivos macroeconómicos de aumentar la producción, disminuir la inflación, reducir el desempleo, reducir la desigualdad en la distribución de la riqueza, etcétera, obviamente la macroeconomía se basa en teorías. Y se basa en teorías que buscan responder las preguntas de ¿qué determina el nivel de producto? ¿Sí? Si el Estado lo que quiere es
fomentar el nivel de producción, bueno, para eso se basa en teorías que dicen, bueno, ¿qué políticas del Estado van a hacer que el nivel de producto aumente? ¿Sí? Entonces, ahí también depende, y es bastante clara la diferencia entre las distintas corrientes económicas, ¿sí? En particular, y de eso vamos a hablar también a lo largo de la materia, está la corriente keynesiana por un lado y la corriente clásica por el otro, ¿sí? Son como las contrapuestas que tienen distintas teorías sobre qué es lo que hay que hacer, por ejemplo, ante una situación de caída del nivel de actividad. Las teorías keynesianas lo que dicen, bueno, el Estado tiene que aumentar el gasto público para fomentar la demanda de bienes y aumentar la producción, ¿sí? Ahora lo digo medio rápido, pero en la materia, durante la materia esto lo vamos a ver bien en detalle, ¿sí? Entonces, ahí hay una política, hay una teoría que dice que los determinantes del producto es la demanda, y por lo tanto hay que fomentar la demanda para que suba el producto. Los clásicos, por otro lado, dicen, no, bueno, el Estado no tiene que intervenir, el producto va a aumentar solo, el mercado va a ajustar, y la economía va a llegar a aumentar la producción sola en el largo plazo. Entonces, bueno, después vamos a ver de qué manera, pero quiero decir que estas teorías tampoco, como todo en la macroeconomía, son exactas, sino que también están teñidas de ideología, ¿sí? Entonces, también las políticas que implemente cada estado, cada gobierno de turno, van a tener que ver o van a estar relacionadas con el color político, ¿sí? O con la ideología económica, más que nada, del gobierno de turno. Pero básicamente las teorías macroeconómicas buscan responder estas preguntas. Bueno, ¿cuáles son los factores que determinan que el producto suba o baje? ¿Cuáles son los factores que definen que la tasa de empleo aumente o disminuye? ¿Qué es lo que hace que haya inflación y qué puede hacer que los precios no aumenten? ¿Qué determina que haya crecimiento económico o no? ¿Sí? Entonces, estas son las preguntas que se hace en la macroeconomía. Para responder estas preguntas se elaboran teorías macroeconómicas, ¿sí? Que buscan relacionar estas variables. Y estas teorías, ¿cómo venimos hasta acá? ¿Venimos bien? ¿Muy rápido? Todo bien, profe. Vamos bien, Perfecto. ¿Sí? Bien. Bueno, buenísimo. Cada tanto pregunto para ver si siguen ahí o quedan las dos. Bueno, estas teorías macroeconómicas muchas veces se basan en lo que se llaman modelos macroeconómicos, y es con lo que nosotros vamos a trabajar a lo largo de toda la materia y a partir de los cuales vamos a sacar conclusiones, ¿sí? Vamos a utilizar modelos macroeconómicos. ¿Qué es esto de los modelos macroeconómicos? Bueno, básicamente son modelos que lo que hacen es reducir la realidad a, como dice acá la placa, una cantidad finita, pequeña, de variables y manejables, ¿sí? De variables y de elementos. ¿Qué significa esto? Bueno, analizar la macroeconomía como un todo es muy complejo, y sacar conclusiones, ¿sí? Es muy complejo, porque la macroeconomía está atravesada por muchísimas variables que se relacionan todo el tiempo. Está el mercado interno, el mercado externo, qué le pasa al país que comercia con nosotros, qué pasa con la tasa de interés, qué pasa en el mercado de dinero, y todo eso, el tipo de cambio, todo se va relacionando, todo afecta a todo, la inflación, ¿sí? Entonces es muy difícil analizar eso como un todo, es muy difícil el trabajo del ministro de Economía, obviamente, y es muy difícil analizar eso como un todo y poder sacar conclusiones. Por lo tanto, los modelos lo que hacen es, bueno, simplificar, y es como que aíslan y toman una parte de la realidad, una parte reducida, el resto lo dejan constante, lo mantienen fijo, analizan el comportamiento de esa parte reducida de la realidad, y una vez que lo comprenden en profundidad, bueno, lo vuelven a incorporar a la realidad compleja, ¿sí? Por eso es que los modelos macroeconómicos, desde el vamos, lo que hacen son supuestos muy fuertes, que ya les voy a decir que les van a molestar. Los supuestos en macro molestan, a los economistas nos cargan mucho por el tema de hacer supuestos, ¿sí? Porque obviamente son muy irreales, ¿sí? Por ejemplo, con el primer modelo con el que vamos a trabajar a partir de, supongo que 2 semanas, dentro de 2 semanas, lo primero que vamos a suponer es que la economía es cerrada, o sea que solamente vamos a hablar del mercado interno,
no va a haber ni exportaciones, ni importaciones, ni tipo de cambio. Ustedes me dirán, eso no sucede en la realidad. Bueno, es cierto, pero para poder hablar de economía abierta después, más adelante, primero necesitamos entender mucho el mercado interno. Entonces, primero vamos a suponer economía cerrada. Y también otro supuesto muy fuerte que vamos a hacer es que vamos a suponer precios fijos, ¿sí? Sobre todo los que vivimos en Argentina, eso nos hace mucho ruido, porque pensar que los precios no suben es raro para nosotros, lamentablemente, porque estamos acostumbrados a vivir con inflación hace bastante tiempo. Entonces, ese también va a ser un supuesto que les va a molestar y va a parecer raro. Pero no, ¿cómo? Si acá subirían los precios. Y van a tener razón, y yo les voy a decir, tienen razón. Pero ¿qué pasa? Necesitamos hacer esos supuestos fuertes para poder comprender y estudiar el funcionamiento del resto de las variables de la economía en el mercado interno, con los precios fijos, y una vez que todo eso lo entendamos bien, ya vamos a poder levantar el supuesto de precios fijos y vamos a hablar de inflación, ya vamos a poder levantar el supuesto de economía cerrada, vamos a hablar de economía abierta, etc. Entonces, por eso es que primero vamos a hacer estos supuestos muy fuertes para analizar segmentos o partes reducidas de la realidad en el marco de estos modelos macroeconómicos, ¿sí? Entonces, los modelos, como les decía, van a partir de supuestos tan fuertes como los que les acabo de mencionar, van a estar compuestos por una serie de variables que nosotros vamos a definir cuáles son esas variables y van a tener en cuenta cómo se relacionan estas variables entre sí. ¿En qué se van a basar para estudiar la relación entre estas variables entre sí? Justamente en teoría económica. Por ejemplo, para ver si esto queda claro. Supongan que estamos estudiando un modelo que analiza el consumo de las familias, el consumo de bienes por parte de las familias. Entonces, una variable importante de ese modelo es el consumo, ¿sí? Cuánto se consume de bienes y de servicios. ¿De qué variable ustedes supondrían que puede depender el consumo? ¿Del salario? Del ingreso disponible. Muy bien, del ingreso, ahí hay alguien que ya vio algo de macro, que dijo ingreso disponible. Muy bien, del ingreso, ¿sí? Entonces, obviamente, hay muchas teorías de consumo diferentes, pero lo que tienen en común todas esas es que relacionan el consumo con el ingreso. Y de manera positiva, ¿sí? Después hay unas que hablan del ingreso permanente, etcétera, pero básicamente relacionan el consumo con el ingreso. Y esta relación es positiva, ¿sí? Cuando sube el ingreso, sube el consumo. Cada vez que las familias tienen más ingreso, pueden consumir más. Entonces, hay dos variables y hay una relación que se presupone en el marco de teoría económica que tienen esas dos variables. En este caso es una relación positiva. Y lo que hacen los modelos macroeconómicos es representar esta relación entre las distintas variables del modelo en funciones de comportamiento. Y acá es donde se empieza a usar la matemática, ¿sí? Estas son funciones, nosotros vamos a ver todas funciones muy simples, ¿sí? Funciones lineales, como rectas, muy simples, y que la matemática va a estar, porque las funciones las vamos a ver para que ustedes vean de dónde salen, etcétera, pero básicamente lo que más nos va a importar es que ustedes comprendan e interpreten esas funciones, ¿sí? Obviamente, la función consumo va a ser una función que tenga al consumo igualado a una función positiva del ingreso, ¿sí? Por lo tanto, lo que va a mostrar esa función es que cada vez que sube el ingreso, sube el consumo, ¿sí? Entonces, esa relación entre variables basada en teoría económica las vamos a representar en funciones de comportamiento lineales. Y también las vamos a graficar, ¿sí? Entonces, no solo vamos a representar estas relaciones en una función analítica, sino que también lo vamos a representar gráficamente. Tampoco se vuelvan muy locos con los gráficos, tienen un cierto grado de complejidad, pero básicamente los gráficos son una herramienta que lo que tienen que hacer es reflejar, representar lo que vemos conceptualmente, ¿sí? Tienen que mostrar gráficamente lo que ya explicaron, ¿sí? Obviamente, si ustedes están explicando algo y dicen, no sé, que el producto sube, y después grafican, y en el gráfico se muestra que el producto cae, bueno, algo está mal. O están haciendo mal el gráfico, o están explicando mal, ¿sí? Entonces el gráfico tiene que
está relacionado, no puede contradecir la explicación, ¿sí? Tiene que representar, justamente, gráficamente, reflejar el concepto. Entonces, estos modelos macroeconómicos relacionan variables en base a teoría económica, utilizan funciones analíticas, y a partir de toda esa construcción de ese modelo se empiezan a sacar conclusiones con deducciones lógicas, ¿sí? Por ejemplo, esta que acabamos de decir. Bueno, vemos que si sube el ingreso, las familias consumen más, ¿sí? Y una serie de conclusiones un poco más complejas que vamos a ver más adelante. Pero básicamente así se componen los modelos macroeconómicos. Y a modo de ejemplo, vamos a ver ahora, muy rápidamente, un modelo que es muy simple, que se llama modelo de flujo circular, ¿sí? Es súper simple, no tiene ni una función, es simplemente un diagrama, está representado con un diagrama, pero es muy importante porque se obtiene de este modelo una conclusión que es muy importante para lo que vamos a ver a continuación. Y en primer lugar les voy a decir un supuesto muy grande que tiene este modelo, que ya les va a hacer ruido desde el vamos, que es que va a contemplar solamente una economía que tiene dos sectores, que son las empresas y las familias, ¿sí? Es como todo el sector privado, ¿sí? Dividido en empresas y familias. Fíjense que no tiene ni sector público, no está el Estado acá, no hay Estado, no hay Banco Central, no hay nada, y tampoco hay sector externo, ¿sí? Que no hay sector externo significa que es una economía cerrada, ¿sí? En contraposición a una economía abierta, es una economía cerrada, con lo cual solo hay mercado interno, no hay transacciones con el resto del mundo. Así que, supuesto fuerte, solo hay sector privado y no hay sector externo. Pero es justamente para comprender bien la interrelación entre estos dos componentes importantes del sector privado, que son las empresas y las familias, ¿sí? Y su funcionamiento en la economía interna. Entonces, se los presento. Este es el modelo de flujo circular, ¿sí? Simplemente este diagrama, fíjense que tenemos a los agentes, ¿sí? Acá están las empresas, y acá están las familias, y hay interacción entre estos dos sectores de la economía, entre las empresas y las familias, en dos mercados, ¿sí? Por un lado tenemos el mercado de bienes y servicios, y por el otro lado tenemos el mercado de factores de producción. ¿Qué son los factores de producción? Bueno, los que hicieron micro o recursaron macro, o no sé, tal vez en alguna otra materia, saben, ¿sí? Lo que son los factores de producción. Los factores de producción son aquellos recursos, digamos, que utilizan las empresas para producir bienes y servicios, ¿sí? En particular, los factores de producción más difundidos o más comunes son el trabajo, ¿sí? La mano de obra, ¿sí? El capital, maquinaria, equipos, etcétera, bienes de capital, y lo que se llama la tierra, que es como la dotación de recursos naturales, ¿sí? Que también son utilizados en los procesos productivos, ¿sí? Como puede ser un campo, ¿sí? En el que se siembra, ¿sí? Eso también es factor de producción. Entonces, trabajo, capital, tierra son los factores de producción más difundidos, ¿sí? ¿Y quiénes son los dueños del factor de producción? ¿Quiénes ofrecen los factores de producción a las empresas? Las familias, ¿sí? Ofrecen esos factores de producción. Entonces vamos a ver cómo es esta interrelación entre empresas y familias en estos dos mercados, ¿sí? El de bienes y servicios y el de factores de producción. Bueno, hay como dos flujos, ¿sí? Que relacionan a los sectores en estos mercados. Uno es un flujo que se llama como real o tangible, ¿sí? Como de bienes, que es el que está marcado con las flechas naranjas, ¿sí? Y después tenemos otro flujo, que es el flujo, sería nominal o monetario, ¿sí? Como un flujo en pesos, en Argentina, sería en pesos, moneda, que es el que está marcado con las flechas punteadas en violeta, ¿sí? Así que empecemos a hablar un poquito del flujo tangible. Fíjense, empecemos por acá. Las empresas son los agentes que producen bienes y servicios, ¿sí? Producen bienes y servicios y los ofrecen en el mercado de bienes, ¿sí? Los llevan al mercado de bienes y ofrecen estos bienes y servicios. ¿Quiénes demandan o compran estos bienes y servicios en el mercado de bienes? Las familias, ¿sí? Así que estos bienes
son llevados al mercado por las empresas y ofrecidos por las empresas, demandados y comprados por las familias. Por otro lado, las familias son las que tienen, las dueñas del trabajo, las que tienen el capital, las que tienen la tierra, y que son las que ofrecen esos factores de producción en el mercado de factores de producción, ¿sí? Ofrecen su trabajo, ofrecen su bien de capital, ofrecen su tierra. ¿Y quiénes demandan o quiénes necesitan de estos factores de producción para trabajar? Las empresas, ¿sí? Entonces, son demandados por las empresas. Fíjense que se invierte. En este mercado ofrecen las empresas y demandan las familias, y en este otro mercado ofrecen las familias y los que demandan son las empresas. Y después vamos a hablar bastante de nosotros del mercado de trabajo y eso se va a ver claramente. Así que esto define este flujo real en la economía. Y como contraparte, ¿sí?, está el flujo nominal o el flujo en pesos, ¿sí?, que fíjense que también vamos a empezar por acá. Dijimos que las empresas ofrecían bienes y servicios en el mercado de bienes y servicios, y por esos bienes y servicios que venden reciben un pago, ¿sí? Y ese pago son ingresos de las empresas por la venta de bienes y servicios. Entonces eso es lo que reciben monetariamente las empresas, ingresos por la venta de sus bienes y servicios. Al recibir esos ingresos, ¿qué hacen las empresas con esos ingresos? Bueno, pagan la retribución a los factores de producción, ¿sí? Pagan los salarios al trabajo, pagan la renta a la tierra, pagan la retribución al capital, que eso es el beneficio del capitalista, ¿sí?, el beneficio de la empresa, ¿sí? Entonces, todos esos ingresos son luego utilizados como el pago de los factores de producción, ¿sí?, en el mercado del factor de producción. Y que es justamente el pago que reciben las familias por ofrecer su trabajo, por ofrecer su factor de producción. Y eso se lo llama renta, ¿sí? Las familias reciben una renta por ofrecer su factor de producción. ¿Qué hacen las familias? Ahora, ¿alguien quiere hablar? Termino esto y ya. ¿Qué hacen las familias con esa renta que reciben por los factores de producción? La gastan, ¿sí?, en la demanda de bienes y servicios, ¿sí? Gastan esos ingresos en bienes y servicios y luego entonces eso otra vez es el ingreso de las empresas y así sigue el flujo circular monetario. ¿Sí? ¿Alguien quería decir algo? ¿Verónica? Ah, perdón, dejé el micrófono abierto. Ah, yo escuchaba un ruido y dije, por ahí alguien quiere hablar y no está encontrando el momento para... ¿Estamos? Bueno, entonces, fíjense que este modelo de flujo circular, ustedes me dirán, bueno, pero acá falta de todo, porque obviamente parte del ingreso de la familia se paga de impuestos, porque hay bienes que se exportan, es verdad que falta de todo, pero muestra muy sintéticamente, de una manera muy simple, cómo funciona, cómo están interrelacionadas estos sectores dentro de la economía interna, ¿sí? Y además, de este modelo se saca una conclusión muy importante para lo que vamos a ver a continuación, que es las formas de medir el PBI, que es que, fíjense que todo el monto de ingresos de las empresas es lo mismo que el monto que se paga como retribución a los factores de producción, o sea que es lo mismo que la renta que reciben las familias, y que además eso es lo mismo que se gasta en bienes y servicios. Este gasto total en bienes y servicios también se lo llama demanda agregada, ¿sí?, que es la demanda agregada porque es de todos los bienes y servicios de la economía, es la demanda total de bienes y servicios de la economía y que obviamente tiene que ser igual a todo lo que se ofrece de bienes y servicios en la economía, en equilibrio, ¿sí?, que no es otra cosa que en PBI. Entonces, este modelo obtiene una conclusión muy importante, que es que si hablamos de PBI o de producción total, es lo mismo que hablar del gasto total en bienes y servicios, que es lo que las familias gastan en bienes y servicios finales, ahora vamos a ver qué es eso de finales, que no va a ser otra cosa que la renta total que reciben las familias por ofrecer sus factores de producción. Así que son como distintas caras de la misma moneda, ¿sí? Es como si fuera un prisma de 3 caras, son distintas caras del mismo prisma, pero todos tienen que dar lo mismo, ¿sí? Es decir, que si hablamos de PBI
o hablamos de renta, o hablamos de ingreso, o hablamos de gasto total, siempre vamos a estar hablando de lo mismo, solamente que lo estamos mirando como desde otro punto de vista, ¿sí? Entonces, esa es una conclusión muy importante del modelo de flujo circular. Y es muy importante porque justamente lo que muestra es que es posible medir el PBI de la economía desde distintos métodos, de acuerdo a desde qué punto de vista lo estás observando, ¿sí? Se puede medir la producción como como la demanda, o se puede medir la producción, el PBI, como la renta de los factores de producción, ¿sí? Son como distintas formas de medir el PBI que todas deberían, en teoría, dar lo mismo, ¿sí? El mismo valor. Más adelante, probablemente la semana que viene, vamos a hablar un poco de esos métodos de cálculo del PBI. Antes, déjenme hablar un poco de avanzo, ¿sí? Si nadie me frena, yo avanzo. Si no, por favor, interrúmpanme cualquier pregunta que tengan, ¿sí? Vamos a hablar un poco de cuáles son estos sectores que abarca la macroeconomía, ¿sí? Un poco del sector privado ya hablamos. El sector privado en la economía está dividido en dos como subsectores, que son, por un lado, las empresas, ¿sí? Y por otro lado, las familias. Las empresas van a ser aquellos agentes que justamente producen y ofrecen bienes y servicios, ¿sí? Las empresas producen bienes, prestan servicios y los ofrecen en el mercado. Y un rol importante también de las empresas, en los modelos en los que vamos a ver, es que las empresas van a ser quienes inviertan en bienes de capital, ¿sí? Cuando hablemos de inversión, vamos a representar la inversión con la letra I latina mayúscula, ¿sí? Esa va a ser la inversión. Y la inversión va a estar a cargo de las empresas, ¿sí? Son las empresas las que llevan adelante inversiones. ¿Por qué aclaro esto de bienes de capital? Porque cuando hablamos de inversión en cuentas nacionales, no estamos teniendo en cuenta, no se incluye lo que se podría llamar inversión en activos financieros, ¿sí? Acá no están la compra de acciones, de plazos fijos, de bonos, etcétera, ¿sí? A eso no lo vamos a llamar inversión. La inversión es en bienes de capital, ¿sí? Es la compra de bienes. ¿Y qué es esto de los bienes de capital? ¿Alguien está familiarizado con el concepto? ¿Lo quiere mencionar? ¿Nadie? Y tengo entendido que el bien de o sea, que invertir en bienes de capital es invertir en, por ejemplo, en maquinaria. Como que con eso vos producís, a su vez, otros bienes. Excelente. Excelente. Los bienes de capital son los bienes que se utilizan para producir otros bienes, como dice Sebastián, y que no sufren una transformación en el proceso. ¿Por qué aclaro esto? Porque los bienes de capital se diferencian de lo que se llama insumos de producción o consumo intermedio, ¿sí? Que son esos bienes que se utilizan para producir otros bienes, pero que se transforman en el proceso. Por ejemplo, para producir galletitas se usa harina, pero la empresa que produce galletitas compra harina, produce las galletitas y cuando termina el proceso de producción la harina no existe más, se transformó en galletita, ¿sí? Entonces, la harina no es un bien de capital, sino que es un insumo. Sí es un bien de capital, como dice Sebastián, la máquina que se utiliza para producir galletitas, porque una vez que se produjeron las galletitas, la máquina sigue estando, desgastada, depreciada, lo que quieran, pero sigue estando y se sigue utilizando en el proceso productivo. Entonces, esos son los bienes de capital. Son bienes que se utilizan en los procesos de producción de bienes y de servicios y que no sufren una transformación, se desgastan o se amortizan en términos contables, pero no sufren una transformación en el proceso productivo. Maquinarias de una fábrica, el camión que transporta mercadería de un galpón a una góndola, el galpón donde se almacena mercadería, los pizarrones de UADE son bienes de capital, las computadoras de una oficina son bienes de capital, ¿sí? Cualquier bien que se utiliza, en la producción de un bien o de un servicio, ¿sí? En UADE no se producen bienes, se produce un servicio que es el servicio de educación, pero se utilizan bienes de capital para esto, ¿sí?
Así que cuando estemos hablando de inversión, vamos a estar hablando de inversión en bienes de capital en particular. ¿Y quiénes llevan adelante esta inversión? Las empresas, porque son las que producen, ¿sí? Y por otro lado tenemos a las familias. Las familias también forman parte del sector privado y la característica general de las familias es que son aquellas que consumen bienes y servicios. Ojo, las empresas también demandan bienes, solo que demandan bienes de capital. También forman parte de la demanda total de bienes, pero no son bienes de consumo, sino que son bienes de capital. Las familias sí consumen bienes y servicios, bienes de consumo. Al consumo de la familia lo vamos a representar con la C mayúscula, pero además de consumir, las familias también ahorran, ¿sí? Entonces, el ahorro va a estar representado con la letra S, eso es porque las siglas en macro muchas veces surgen de la palabra en inglés, ¿sí? Ahorro, save, entonces por eso es la letra S en ahorro. Así que las familias en general reciben un ingreso por su trabajo y ese ingreso lo destinan, bueno, en parte a pagar impuestos, ya vamos a hablar de los impuestos, y el resto lo consumen o lo ahorran, ¿sí? Deciden cuánto consumir o cuánto ahorrar, después vamos a ver de qué depende cuánto consumen y cuánto ahorran de ese ingreso. Además del sector privado, tenemos al sector público, ¿sí? ¿Qué hace el sector público? Bueno, por un lado tiene un rol de empresa y por otro lado tiene un rol de familia. ¿Por qué tiene un rol de empresa? Porque también presta servicios, ¿sí? Hay bienes y servicios públicos, ¿sí? Educación pública, salud pública. El Estado también puede tener empresas privadas y vender un bien, ¿sí? No sé, puede producir un bien y venderlo también, así que ahí tiene como un rol empresario, eso también depende bastante de la ideología del gobierno, ¿sí? En general los estados más keynesianos hablan de la necesidad de que está bien que haya un estado empresario. La visión clásica o más liberal supone que el Estado no tiene que tener un rol empresario, ¿sí? Es simplemente regulador, pero bueno, eso también ya es ideológico. Muchas veces el Estado tiene un rol empresario, pero también tiene un rol como familia, que es cuando el Estado compra bienes y servicios, porque el Estado también forma parte de la demanda total de bienes y servicios, ¿sí? Están los bienes de capital que compran las empresas, el consumo de bienes por parte de las familias, y además están todos los bienes y servicios que compra el Estado, ¿sí? Y cada vez que el Estado compra bienes y servicios, a esa compra, a ese gasto en bienes y servicios lo vamos a llamar gasto público, ¿sí? Que no es el gasto total en bienes y servicios, sino que es solo el que hace el sector público, ¿sí? Y ese gasto público lo vamos a representar con la letra G mayúscula, ¿sí? Compra de bienes y servicios. Pero además, el Estado va a cobrar impuestos y va a otorgar transferencias, ¿sí? Los impuestos, nosotros vamos a ver básicamente impuestos que les va a cobrar a las familias, ¿sí? Taxis, así que van a estar representados con la letra T, y después va a otorgar transferencias. ¿Quién puede explicar qué es esto de las transferencias? ¿Alguien está familiarizado o tiene algún ejemplo que pueda dar? Ahí entran los subsidios y los que serían los planes sociales en las transferencias, ¿no? Muy bien. Por ejemplo, los planes sociales, por ejemplo, el ingreso familiar de emergencia, el IFE, la asignación universal por hijo, son transferencias, muy bien. Las jubilaciones también son transferencias. Y conceptualmente, ¿cuál es la diferencia, ¿sí?, entre transferencia y gasto público? ¿Qué diferencia? Siempre son gastos por parte del Estado, ¿sí? ¿El Estado gasta en gasto público o las transferencias Serían también son un los sueldos, egreso? digamos. ¿Cómo? Los sueldos estatales. Los sueldos estatales son gasto público, no son transferencias. ¿Por qué? Es que son a cambio de nada, ¿no? Exactamente, muy bien. Esa es la diferencia. El gasto público implica, nadie me prende la camarita, el gasto público implica una contraprestación, ¿sí? Cuando el Estado, gracias Emily, gracias, tengo una. Cuando el Estado gasta, quedaste sola ahí, no importa. Cuando el Estado gasta, está comprando un bien o un servicio. Por eso, ahí está muy bien. Por eso cuando el Estado
le paga sueldos a sus empleados, les está comprando un servicio, está pagando el sueldo y a cambio recibe el trabajo, la mano de obra de esos empleados, ¿sí? En la oficina, no sé, arreglando la calle, el trabajo que estén haciendo. Lo mismo cuando compra un bien, cuando, por ejemplo, construye una escuela, ¿sí? Cuando el Estado construye una escuela, le compra el servicio a la constructora que hace la escuela, compra el cemento, etcétera, todos los materiales que necesita, eso es gasto público, ¿sí? La construcción de una autopista es gasto público, el pago de sueldos es gasto público, el Estado recibe como contraparte un bien, un servicio. Las transferencias, en cambio, implican un egreso por parte del Estado, está gastando el Estado plata, pero no recibe nada a cambio, ¿sí? Por eso la asignación universal por hijo es una transferencia, por eso el IFE es una transferencia, ¿sí? Esas familias que reciben transferencias no le brindan al Estado nada a cambio, ¿sí? Ojo que, por ejemplo, si el Estado compra alimentos a una empresa y los distribuye en un comedor, es gasto público, porque le está regalando los alimentos a las familias, pero primero se los compró una empresa, ¿sí? Entonces, si recibe un bien o un servicio, es gasto público. Si es una erogación que implica transferir dinero a las familias sin nada a cambio hacia el Estado, eso es transferencia, ¿sí? Esa es la diferencia, y los ejemplos son los que decía entonces Luciana. Muy bien. Uy, se me colgó. Bueno. Entonces, esto respecto al Estado. Fíjense, hablamos del sector privado, hablamos del sector público. El siguiente sector, que es el que está en la placa siguiente, ¿qué es todo esto? ¿Ustedes me escuchan? Sí, profe. Sí, se te escucha bien. Sí. Sí, profe. Bueno, voy a seguir hablando hasta que mi computadora está pidiendo cambio hace... no. Chao. Bueno, lo que les decía es el tercer sector que nos falta mencionar es el sector externo, ¿sí? Si bien todos los primeros modelos con los que vamos a trabajar vamos a suponer economía cerrada, o sea que solamente vamos a hablar de mercado interno. Bueno, hablo acá hasta que se retome mi PowerPoint, que no sé qué pasó. Recién en la unidad 7, ¿sí? En la última unidad para el segundo parcial, recién ahí vamos a abrir la economía y vamos a empezar a hablar de transacciones con el exterior. Hasta entonces solamente vamos a hablar de mercado interno, pero ahora que estamos dando definiciones, sí es importante que sepan que el sector externo está. ¿Qué es esto del sector externo? ¿A qué llamamos sector externo? Bueno, el sector externo es como si fuera el resto del mundo, ¿sí? Salvo la economía local o la economía doméstica, salvo en este caso la economía argentina, si hablamos de Argentina, ¿sí? Entonces, vamos a llamar sector externo a todo el resto del mundo. Es como si todo el resto de los países del mundo fueran un gran país, y a eso lo llamamos sector externo, que van a ser todas aquellas economías distintas a la local que realizan transacciones con agentes locales, ¿sí? Entonces el sector externo va a estar conformado por familias, empresas, gobiernos de otros países, de otras economías, que van a realizar transacciones, compra, venta de bienes, con familias, empresas, gobiernos locales residentes en nuestra economía, ¿sí? Entonces eso va a ser el sector externo. Sectores públicos y privados de otras economías que realizan transacciones con la economía local, con agentes de la economía local, ¿sí? A eso vamos a llamar sector externo. Y esto sigue colgado. Disculpen. No sé qué pasó. Ahí está. Perdón, profe, ¿y tiene que te escucho. siempre un vínculo, digamos, para que sea el sector externo? Sí, en realidad está bien el punto. Si es una economía que no tiene ningún tipo, es raro eso, pero puede pasar. Si es una economía que no tiene ningún tipo de vínculo, ni comercial, ni de ningún tipo de transacción con ningún agente de la economía local, no forma parte del sector externo, ¿sí? El sector externo son agentes que van a estar interrelacionados con la economía local, ¿sí? Con agentes de la economía local. Bueno,
Y creo que lo vamos a dejar acá hoy, porque si empiezo con el tema siguiente, a ver, si empiezo con el tema siguiente se va a hacer demasiado tarde. Se va a hacer demasiado extensa la clase teórica. Disculpen todo este problema, ¿eh? No sé qué pasó. A ver, déjenme ver qué sigue. Acá está lo del sector externo. Bueno. Menos mal que llegamos al final. Les decía, no voy a seguir avanzando porque si empiezo con el tema que sigue ya se va a hacer demasiado larga la clase teórica. Así que y hoy lo vamos a cortar acá porque no tenemos mucho para hacer de la práctica. Nada, diría yo. Todavía no podemos responder ningún ejercicio de la práctica. Por lo tanto, vamos a terminar la clase acá, pero no siempre vamos a terminar tan temprano, eso se los quiero avisar. No piensen que siempre la clase va a terminar a las 4, va a ser más larga, porque si no, no vamos a llegar a ver todo lo que tenemos que ver. No sé si me están escuchando. Sí, sí, profe, Sí, se escucha profe, perfecto. Sí, se escucha, Yo veo profe. todo, siento que va a explotar la computadora en algún momento. Yo veo todo pisado. Bueno, entonces, eso les quería avisar, ¿sí? No se ilusionen, es porque la primera clase no vamos a terminar siempre a las 4, porque siempre vamos a ver algo de práctica después, pero bueno, si sigo avanzando, hoy va a ser como mucha teoría para la primera clase. Así que nos vamos a reencontrar la clase que viene. Todavía no pueden trabajar con nada de la guía. Yo les voy a ir avisando. Así que bueno, hasta hoy esto. Sí recomiendo repasar, aunque sea brevemente, lo que vimos hoy para ir asentando los conceptos. Idealmente está bueno. Y si en el medio les surge alguna duda, o me la hacen al comienzo de la clase que viene, o si no, siempre está el canal abierto, me pueden escribir por mail o por chat de Teams, muchos hacen preguntas por chat de Teams, incluso en la parte de publicaciones, ¿sí? Si quieren hacer una pregunta está bueno porque la leen todos, entonces por ahí lo respondo y tal vez también es una especie de foro, ¿sí? También es una duda que tenía otro, ya está bueno eso, y ya les queda claro a todos, así que esos son los canales, siempre voy a intentar responder lo más rápido posible. ¿Sí? Así que esos canales siempre están abiertos para preguntar. Y lo vamos a dejar acá porque mi PowerPoint no quiere saber más nada. Igual ya habíamos llegado. Así que bueno, ¿hay un comentario, alguna pregunta que quieren hacer? No, por ahora. ¿Estamos bien? No, nada. Todo bien. Bueno, estamos bien. ¿Fue mucho? No, bien, tranqui. Bueno, me alegro que vaya. ¿Cómo? Livianito, digo hoy. Livianito, hoy livianito, por ser la primera clase, ¿eh? No se ilusionen. Bueno, nos vemos el jueves que viene, que tengan buen fin de semana, buena semana, y cualquier cosa nos escribimos. Nos vemos, profe. Chao, Buen profe, fin buena de semana. Gracias, profe. Buen fin. Chao.